Y en esta noche vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. En esta noche vamos a hablar acerca de la extensión del perdón. La extensión del perdón. Si ustedes recuerdan la última clase, hablamos sobre la necesidad de perdonar, ¿verdad? La necesidad, estamos obligados moralmente los cristianos a perdonar. Ahora vamos a ampliar más este estudio y vamos a hablar sobre la extensión, o sea, hasta el grado a donde debemos de llegar a perdonar a las personas que nos lastiman o que nos hacen daño. Dice Mateo 18, 21 al 35, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Existen muchas personas en esta vida que han vivido realmente un infierno. Hermanos y hermanas en Jesucristo que han vivido cosas que no podríamos nosotros ni siquiera imaginarnos, de los horrores, de las persecuciones y de la crueldad a la que fueron sujetos de parte de muchas personas en este mundo que nos rodean y que tienen el propósito de hacer ver sufrir a los que siguen a Dios. Hace algunos años, durante la Segunda Guerra Mundial, existió una hermana que se llamó Corrie ten Boom. Esta hermana tiene un libro que se llama, muy famoso, El Refugio Secreto. Y esta hermana vio cómo 96,000 mujeres fueron muertas y asesinadas por los nazis y envenenadas en los campos de concentración de un lugar que se llamaba en Alemania Ravensbrück. Esta mujer, Corrie ten Boom, tenía una hermana que se llamaba Betsy, y su hermana fue capturada también por los nazis
y a las 2 las metieron en un campo de concentración en Ravensbrück. Y cuando estaban en ese campo de concentración, pues los nazis llegaban todos los días y escogían al azar a las que dizque iban a bañar. Y les iban a meter a un baño donde ya que se encontraban dentro, les abrían las llaves del gas y pues todos los judíos que murieron, más de 6 millones, murieron envenenados por este gas. Una semana antes de que Corrie ten Boom fuera libertada milagrosamente, envenenaron a su hermana y ella vio cómo los gritos de su hermana llegaban hasta donde se encontraban en el otro dormitorio, vio la crueldad de los nazis, los gritos de las mujeres y todas estas cosas, como una consecuencia lógica, formaron y desarrollaron traumas emocionales en su vida. Sin embargo, esta hermana cristiana llamada Corrie ten Boom, cuando acabó la guerra mundial, repito, fue libertada milagrosamente, se dedicó a recorrer Alemania principalmente para predicar el evangelio de la paz, del perdón y del amor en Jesucristo. Y una vez que se encontraba en una iglesia en Múnich, Alemania, su fe fue puesta a prueba como nunca jamás en su vida, porque ella comenzó a predicar por toda Alemania que la gente debería de olvidarse del odio, deberían de olvidarse de la amargura, deberían de cambiar el rencor de la guerra en el perdón y en el amor del Hijo de Dios. Quiero leerles a continuación un extracto de su libro El refugio secreto, de la página 242. Y Corrie ten Boom nos narra en este libro lo que le pasó. Y dice así: una vez estaba en un servicio después de la guerra en una iglesia de Múnich y vi de repente entre la gente a uno de los hombres que pertenecieron al servicio secreto de los nazis, y era precisamente el hombre que cuidaba los baños y que metió a mi hermana Betsy cuando la asesinaron a través de los gases. La crueldad de estos hombres de repente vino a mi mente. Todo volvió a mi memoria. Los gritos de las mujeres, el olor a la muerte, la crueldad de estos hombres, cuando de repente, ¿cuál no sería mi sorpresa mientras tenía estos pensamientos? Que este hombre comenzó a caminar hacia mí, con la mano hacia adelante, y me dijo estas palabras: cuán agradecida estoy con usted, Fraulein. La palabra Fraulein es señora en alemán. Y este hombre le dijo a Corrie ten Boom: estoy muy agradecido porque ahora pienso como usted, que Cristo lavó todos mis pecados. Su mano extendida, dice esta mujer, hacia la mía, comenzó a temblar y yo no podía levantar mi mano. Yo había predicado tantas veces que me enfrentaba con una situación, y entonces en mi corazón, al recordar los gritos de mi hermana y la crueldad de este hombre, me enojé nada más de verlo. Y vinieron a mi corazón los recuerdos, aun cuando yo sabía que Cristo había muerto por esta clase de personas asesinas. ¿Le podría yo perdonar realmente? Entonces traté de sonreír. Luché por levantar mi mano y no pude. No sentía la menor chispa de misericordia, ni simpatía por este hombre. Y entonces dije en mi corazón: Señor Jesús, no puedo perdonar al asesino de mi hermana. Te pido que me des tu perdón. Cuando dije estas palabras, sentí algo extraordinario que sucedió en mi corazón. Sentí un amor que comenzaba a invadir todo mi ser y que yo misma no podía entender. Descubrí en ese momento que no es nuestro perdón, no somos nosotros los que perdonamos a nuestros enemigos, porque ningún ser humano tiene este poder, sino era el perdón y el amor de mi Salvador Jesucristo.
Cuando Cristo nos dice, amen a sus enemigos, nos da al mismo tiempo el poder y el amor para poder hacerlo. Amados hermanos en Jesucristo, este ejemplo de Corrie ten Boom es el ejemplo y la experiencia de muchos de nosotros. Somos cristianos y hemos aprendido que debemos de perdonar. Y de repente invitan a comer el domingo a tu suegra. Y ahí la tienes en la comida comiendo cochinita pibil enfrente de ti. Y ahí la tienes cuando estás viendo el fútbol o entiendes al jefe de tu trabajo o alguna persona que nos encontramos que nos cae gorda, que se nos hacen las tripas así solamente de verla o de verlo, y en ese momento nos damos cuenta que realmente le tenemos, ¿qué cosa? Rencor. No le hemos perdonado, no realmente le hemos manifestado el amor y la misericordia de Dios. Y lo más maravilloso de la historia de Corrie ten Boom es que en ese momento debemos recordar lo que ella recordó. Señor Jesús, yo no puedo perdonar a esta persona, ni a mi cuñada, ni a mi hijo, ni a mi padre, ni a mi madre. Padre, esto es algo que no es humano. No es de nosotros el poder perdonar. Señor Jesús, perdóname tú primero por no poder perdonar y hazme el poder amar a esta persona a la cual yo odio. Cuando hacemos esto, vamos a descubrir lo que descubrió Corrie ten Boom, que en ese momento algo nos va a tomar, y cuando esa persona que es Jesucristo toma nuestro cuerpo, es como si fuéramos un guante, y Él se metiera en ese guante, y cuando le decimos a la persona, te perdono, o cuando ya la veo con ojos de no rencor, yo comprendo en ese momento que el amor de Dios se está perfeccionando en mi corazón. Esta historia es asombrosa porque para que esta mujer haya perdonado al verdugo de su hermana, al asesino de 96,000 mujeres como su hermana que murieron, fue milagroso, repito, e imposible de hacer humanamente hablando. Ella, Corrie ten Boom, era una persona como tú y como yo, totalmente ordinaria. No era un ángel, ni un querubín, tenía los mismos sentimientos de rencor y de venganza que muchos de nosotros hemos experimentado muchas veces, repito, por nuestros enemigos. Entonces, en esta noche, tenemos que contestar algunas preguntas. ¿Cómo pudo Corrie ten Boom lograr perdonar al verdugo y al asesino de su hermana? ¿Qué fue lo que la capacitó para haberle ofrecido a este asesino cruel y despiadado un perdón que ni siquiera ella misma podía comprender? Y la tercera pregunta que tenemos que contestar en esta noche, y la más importante: ¿cómo podemos nosotros lograr perdonar a nuestros enemigos? Vamos a nuestra historia en Mateo capítulo 18 y vamos a encontrar las respuestas en la parábola que Jesucristo le contó a sus discípulos. Toda esta parábola comienza cuando el apóstol Pedro se acerca al Señor Jesús y le hace una pregunta relacionada con el perdón. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En otras palabras, Pedro creía que era muy magnánimo y que era una oferta grandiosa la que él le proponía al Señor Jesucristo, porque en los tiempos de Pedro los rabís enseñaban que solamente se debía de perdonar 3 veces. Y cuando Pedro le llega a Cristo y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces? Pedro se olvidó de la ley judía y le dijo a Jesucristo, creyendo que era una oferta magnánima: Señor, ¿hasta 7 veces? En otras palabras, Pedro lo que estaba haciendo era tratar de limitar el perdón
a nuestros semejantes. ¿Cuál sería su sorpresa? Con la respuesta que Jesucristo le dio. Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, Jesucristo no estaba tratando de ninguna manera de darnos un número literal, o sea, 70 veces 7 si lo multiplica son 490. 7 por 7, 49, elevado a otra potencia, o 49 veces, y Cristo nos dice, y cuando llegues a las 49, entonces sí, dale con la basinica en la cabeza. Cristo solamente nos estaba dando a entender algo que nunca se nos debe olvidar. Cristo nos está ilustrando que el perdón no tiene límites. El perdón cristiano no tiene límites. En ese momento, cuando Pedro oyó esa respuesta de Cristo, comenzó a preguntarse, ¿sin límites? A ver, espérame tantito, esto es el colmo, ¿verdad? Esto es demasiado. ¿Cómo es posible que no tenga límites el perdón? Entonces, conociendo Cristo los corazones e imaginándose que la respuesta de los discípulos iba a ser de sorpresa, Cristo les cuenta una parábola. Y es en esta parábola donde se encuentran los secretos para poder perdonar a los demás. Mientras observamos la historia de la parábola que Jesucristo les cuenta, vamos a observar en toda esta parábola dos dimensiones del perdón. Dos dimensiones del perdón. En primer lugar, el perdón tiene que ser vertical y en segundo lugar, horizontal. En otras palabras, primero Dios nos perdona a nosotros. Esto se llama el perdón vertical. Dios perdona pecadores. Y en segundo lugar, el perdón horizontal. Nosotros debemos de perdonar, abran bien los oídos, de la misma forma que Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, para que podamos nosotros perdonar a nuestros semejantes, tenemos primero, como consecuencia lógica, que haber experimentado, ¿qué cosa? El perdón de Dios. No podremos apreciar jamás, nunca podremos comprender, ni tampoco vamos a poder perdonar, pongan mucha atención, hasta que comprendamos la dimensión y la extensión del perdón que Dios nos dio primero. Nunca podremos perdonar, repito, hasta que comprendamos la dimensión y la extensión, la amplitud, la grandeza, lo maravilloso y lo amplio del perdón que Dios nos dio a nosotros primero. Es por eso que en esta parábola se encuentran dos cantidades de dinero. 10,000 talentos. ¿Saben ustedes cuánto es 10,000 talentos? Es más de 5 millones, no de pesos, de dólares en aquellos tiempos. Una cantidad imposible de pagar. Por eso dice aquí en la historia, en el versículo 24, que cuando el rey comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y vean ustedes la única posibilidad que este hombre tenía que pagar. Versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor, fíjense, venderle a él, después vender a su mujer, después vender a sus hijos, y ya que hubiera vendido a él, a su esposa y a sus hijos, quitarle todo lo que tenía con el propósito de que pagara su deuda. En otras palabras, era una deuda. A ti te van a quitar tu coche, o a lo mejor te llegan y te embargan tu casa, pero no creo que a ninguno de nosotros nos haya sucedido
o le haya pasado a alguno de ustedes llegar al grado en el que te tengas que vender tú de por vida, tengas que vender a tu esposa de por vida, tengas que vender a tus hijos de por vida y tengas que entregar todo lo que tienes para pagar tu tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Nadie ha llegado a esta dimensión para pagar. Vemos pues entonces en el versículo 27 tres cosas importantes en el perdón vertical de Dios hacia nosotros. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Noten ustedes las tres palabras del perdón de Dios hacia nosotros: misericordia, libertad y perdón. ¿Ya lo vieron? Fue movido a misericordia. Número 2, le soltó. Aquí vemos inmediatamente que Dios tiene misericordia de nosotros y nos suelta, nos deja en libertad y, en tercer lugar, perdonados. Estas tres palabras están alrededor o giran de la dimensión del perdón de Dios. ¡Qué analogía tan preciosa tenemos acerca de Dios y el pecador! Porque Dios, movido a misericordia, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y te puso en libertad y te ha perdonado todos tus pecados, cancelando tu deuda y mi deuda, que nunca, jamás hubiéramos podido pagar nuestros pecados. Ni entregando a mis hijos, ni mi esposa, ni mi vida, ni yéndome de rodillas hasta el Popocatépetl 100,000 veces ida y vuelta, ni durmiendo en una cama de nopales por 50 años, no había nada con que pudiéramos pagar nuestra deuda. Recuérdalo siempre. No había nada con que pudieras pagar, ni yo tampoco, nuestra deuda. Tal vez esta parábola era la que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió Colosenses 2, del 13 al 14. Y dice en Colosenses 2, del 13 al 14, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 12 y 13. En vista de esto, dice el apóstol Pablo, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera? De la manera, ¿de qué forma? De la forma que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo te perdonó? ¿Cómo te perdonó? Hasta la muerte. ¿Cuánto te perdonó? Todo. ¿Cuánto te han ofendido a ti? ¿Cuánto te han lastimado? ¿Cuánto te han insultado? ¿Cuántas veces dices, ya no lo soporto? ¿Ah, sí? Entonces, ¿estás poniendo límites al decir, ya no lo soporto a Dios? Cuando alguien dice, ya no lo soporto, está diciendo, aquí está el límite, ya no puedo ir más lejos. ¿No es verdad? Y pues es verdad, sin Cristo. Porque, repito, no tenemos la capacidad humana para soportar. La capacidad para soportar nos la da el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios.
Así que si tú tienes una incapacidad y explotas y dices, ya no lo soporto, ya no puedo tolerar más a esa persona, o ya no puedo aguantar a tal fulano o a tal fulana, en ese momento tú tienes que recordar que el perdón no tiene límites y que si tú puedas enfrentar a esa persona, necesitas enfrentarla con el amor y el perdón de Jesucristo. Por causa de todos nuestros millones de pecados, cada uno de nosotros tenía una deuda que jamás hubiéramos podido pagar a Dios. Pero Dios la pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Hasta que nosotros entendamos y comprendamos esto en nuestras mentes, es imposible que nosotros podamos apreciar tan grande salvación que Dios nos regaló. Entonces, cuando un cristiano se encuentra con una persona que le hizo daño y este cristiano tiene rencor y tiene amargura y lo tijeretea y lo critica y lo persigue y lo acosa, es porque no ha comprendido el perdón de Dios. Y Dios algún día le va a decir a este cristiano o a esta cristiana, ¿qué acaso no recuerdas que yo te perdoné toda tu deuda? ¿No debiste tú también tener misericordia como yo tuve de ti? Y Dios nos va a llamar a cuentas. Porque necesitamos comprender, vuelvo a repetir y a insistir, lo que Dios hizo por nosotros para poder perdonar. Miren ustedes la gente amargada, la gente con mucho rencor hacia otras personas, los cristianos que vuela o canta el gallo y ya le ponen cara de fuchi a la hermana y ya tienen 3 semanas que no le hablan. Pasan meses y no le hablan. Entran a la iglesia y se hacen los disimulados porque la hermana esa les cae gorda desde hace 5 meses. Y llegan a la iglesia y levantan las manos y adoran a Dios, y cuando pueden sacan el veneno y comienzan a tijeretear y a saetear y a clavarle los cuchillos y las flechas a ese hermano o a esa hermana. Los hacen leña cuando ya los hermanos están caídos. Esas personas no han conocido el amor y el perdón de Dios. Vean ustedes en el libro de Tito. En el libro de Tito, capítulo 3, dice la Biblia en el versículo del 3 al 7, Tito 3, del 3 al 7, porque nosotros también éramos, y cuando dice el apóstol, también éramos, o sea, no se te olvide que ahora eres cristiano, pero nosotros también, tú también eras como tu compadre ahorita, y eras igual de borracho, parrandero, mujeriego, fornicario, homosexual, lesbiana, mentirosa, chismosa, éramos igual a los que están allá afuera. ¿O te decían Juana de Arco en tu colonia? Ninguna de aquí le decían Juana de Arco, ¿verdad? Ni tampoco te decían Tomás de Aquino, ni Martín de Porres, de la Varona. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero algo pasó en nuestras vidas cuando Dios se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Qué cosa nos pasó? Nos salvó de toda esta lista que podría continuar interminable cuando Dios se aparece en tu vida, cuando alguien te trae aquí un jueves o un domingo a un desayuno o no sé en dónde te convertiste, pero en ese momento Dios te toca con su palabra, Dios te muestra su amor, Dios te salva de todos tus pecados y dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hasta que tú comprendas esta verdad, que Dios te salva sin hacer ninguna obra. No podrás estar preparado para poder tratar con la segunda dimensión del perdón. El perdón horizontal, debemos perdonarnos los unos a los otros. Mateo 18, versículo 28 al 35. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonas en esta noche. Si en esta misma noche no perdonas con todo tu corazón, cada uno, las ofensas que tus hermanos te han ocasionado. ¿Por qué es preciso? ¿Por qué estamos obligados a perdonar? Número uno, porque nosotros hemos sido perdonados también. Cuando nosotros estamos demandando que una persona se tiene que humillar para que le volvamos a hablar, cuando en la calle le saco la vuelta a doña Cachucha, cuando en el cine te haces la disimulada para no saludar a tal o cual persona, cuando en tu casa no le hablas a tal o cual pariente, en ese momento tienes que recordar lo que dice Efesios 4:31. Dice Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también. Vean ustedes cómo la Biblia continuamente dice, como Dios también, o de la manera que los perdonó a vosotros en Jesucristo. Si alguno de ustedes no perdona a su hermano, estará actuando como el siervo malo de la parábola, a quien habían perdonado, pero él no quiso perdonar al que le debía menos. La segunda razón por la cual debemos de perdonar es por el tormento de vivir con un espíritu rencoroso. Una persona que no perdona o que es rencorosa y por cualquier cosa guarda resentimiento, miren ustedes lo que le pasa en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí se nos alerta, se nos advierte a que miremos bien, escuchen bien, se nos alerta a los cristianos, se nos previene a los cristianos a que abramos los ojos, a que nuestros sentidos espirituales estén abiertos a los hermanos y a las hermanas que estén amargadas. Y que no te juntes con ella. Mira bien, dice la Biblia.
Cuídate de juntarte con un hermano o una hermana amargada o irte a tomar un café y descubres cuánta amargura tiene en su corazón. ¿Por qué se nos alerta? Porque dice la Biblia, te puede contaminar. ¿Ya lo viste? La amargura es como la radiación, contamina espiritualmente. Y si tú sigues saliendo con esa muchacha y con ese muchacho o con ese hombre o esa mujer amargada o amargado, te va a contaminar. Y al ratito vas a tener el mismo espíritu de amargura. Y la Biblia dice, ahí en Hebreos 12:15, que cuando una persona está amargada, la gracia de Dios no la puede alcanzar. Detienes el favor que Dios tiene para tu vida. Conviertes el cielo en bronce bruñido. Impides que Dios que pueda levantarte, sanarte y quitarte el veneno. Hasta que tú no perdones, Dios no puede tratar con tu persona. El versículo 34 de la historia de Cristo en Mateo 18:34 es tremendo. Dice la Biblia que este rey, enojado, le entrega a quienes. Aquí la palabra verdugos es la palabra griega basanistes, con B grande, basanistes. Y esta palabra en el griego significa un verdugo que tortura o que causa sufrimiento lentamente. Lentamente. ¿Y saben ustedes quiénes son estos verdugos? Son los espíritus malignos, los demonios. Allá en Daniel, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 25, dice que el anticristo va a quebrantar a los santos. Y la palabra quebrantar en el hebreo significa poco a poco minar nuestras fuerzas. Hay muchos de ustedes que están enfermos y enfermas por la amargura. Hay muchos de ustedes que sin que se hayan dado cuenta, de 4 meses para acá, se han comenzado a debilitar físicamente por la amargura y el rencor. Increíble. Increíble lo que la amargura y el rencor nos puede ocasionar y nos puede producir. Hay muchos cristianos que están enfermos y pasan, hermano, sáneme, hermano, ore por mí, Señor, o póngame las manos, mándeme a liberación, y nada funciona con ellos. Por eso cuando tratamos siempre con los hermanos o las hermanas a quienes ministramos, tratamos de discernir que no haya en sus vidas amargura. Porque es uno de los venenos más grandes que existen y que bloquean la gracia de Dios. El rencor, la amargura, el odio, tus ideas de venganza atraen a los demonios. No lo puedes evitar. Los demonios te van a perseguir, te van a alcanzar y te van a torturar. ¿No han visto a las personas amargadas? Las personas amargadas están sufriendo. Te sientas a comer un sándwich con ella, a tomar un café con una persona amargada y ves cómo sufren. O sea, no hay gozo, no hay felicidad, no hay nada. Parecen vampiros. Tienen cara de chupacabras todos los amargados. Se les ve, no pueden disfrutar la vida, todo les molesta, todo están en contra de todo, no hablan bien de nadie, todo el mundo está mal, ellos son los únicos que están bien. Son personas que sufren mucho, ¿por qué? Porque viven atormentados. Los verdugos, los demonios, los están continuamente atormentando. Les quiero dar, antes de despedirnos, 2 consejos. El primero, la próxima vez que tú te encuentres con la necesidad de perdonar a alguien que te ha lastimado o que te ha hecho daño, enfócate primero y totalmente en el perdón que Dios te dio. Recuérdalo siempre. Señor, tú me perdonaste más grandes ofensas que la que este hombre, que la que esta mujer me ha producido.
Recuerda la misericordia de Dios, que Él te perdonó todos tus pecados y nos perdonó una deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Y en segundo lugar, recuerda que en el momento en que tú detectes cualquier resentimiento, porque así comienza primero comienza con un resentimiento de que alguien no te hizo lo que debía haberte hecho, no te puso la cara, un malentendido, no te habló por teléfono, no te felicitó. Cualquier resentimiento que tú tengas contra alguien, inmediatamente trata con él. No dejes que crezca. Quiero preguntarte en esta noche, ¿está alguno de ustedes guardando resentimiento contra alguien desde hace algunos días? Por favor, sácalo de tu corazón. En este mismo momento que oremos, pídele perdón a Dios. Señor, sí es cierto, me lastimó, sí es cierto, Señor, pero le voy a sonreír. Le voy a regalar un pay de queso mañana. Va a haber la forma, de alguna forma, Señor, yo quiero con alguna acción, con alguna obra, no quiero guardar este resentimiento. ¿Cuánto tiempo llevas enojado o enojada contra esa persona? Miren ustedes, nosotros los cristianos no podemos operar como funciona la gente del mundo. Yo conozco familias, ustedes también, que desde hace 5 años no le habla el cuñado a la cuñada. 5 años. Hay familias por allá que tienen 10 años que no le habla el tío a la sobrina o la hija al papá o el papá a la mamá. ¡Años! Ya no meses. Fíjense ustedes nada más cómo sufren esas personas, el infierno que tienen esas personas. ¿Que no vas a tener misericordia cuando Dios la tuvo de ti? Recordemos que nosotros, al venir a la Biblia, tenemos la clave y la llave de la felicidad. Y las personas más alegres, más contentas, más dichosas y más libres en esta vida son las que no tienen rencor, ni odio, ni amargura contra nadie. Han perdonado como Cristo las perdonó en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, bendito seas por el perdón tan grande que nos diste en Jesucristo. Bendito seas, Señor, porque nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Vivíamos en malicia, éramos malos, éramos malas, odiábamos y aborrecíamos unos a otros. Oh Dios, pero un día en nuestra vida nos salvaste. Nos mostraste las llagas en las manos de tu Santo Hijo Jesucristo, quien desde la cruz a sus verdugos les decía: Padre, perdónalos. Desde esa cruz extendía un perdón ilimitado, un perdón eterno. Dios nos salvó, y no por nada que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oh alma mía, no te olvides de sus misericordias y de sus favores. Él es quien rescata tu vida del hoyo. Él es quien te ha bendecido, Él es quien te ha coronado de favores. Él es el que nos sacia, el que nos da de comer, Él es el que nos mantiene, Él es el que dio su vida por nosotros. Señor, en esta noche hay hijos y hay hijas tuyas que han sido lastimados por alguien. Solo tú conoces el rencor y la amargura que guardan en su corazón, y tú les dices en este momento: ya basta. Estás sufriendo tú más, dice el Señor, que lo que tú quieres hacer sufrir a tus enemigos. Porque si tú no perdonas y tú guardas este rencor, tú vas a ser atormentado y atormentada. Y como eres mi hijo y como eres mi hija,
los demonios no te soltarán hasta que entiendas que la amargura y el rencor no forman parte de los que siguen a Jesucristo. En esta noche muchos de ustedes pídanle perdón a Dios y ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Sé sincero, sé sincera con Dios. Señor mío y Dios mío, yo sé que en mi corazón no he perdonado. Dile en silencio el nombre de la persona a quien no has perdonado. Díselo a Dios, díselo. Él conoce tu corazón. Oh Dios, y yo sé que no puedo ni podré perdonar a esta persona, te pido que me perdones. Porque necesito tu poder y tu gracia y tu amor para extender y quitar estas emociones negativas de mi alma y vencer, Señor, el mal con el bien. Señor Jesús, ayúdame a perdonar a esta persona y en este momento quiero que saques de mi corazón este veneno. Lo confieso como pecado y te pido que me des la fuerza para poder verdaderamente no tener nada en mi corazón en contra de esta persona. Quiero que me fortalezcas para que de aquí en adelante aprenda y practique a no guardar resentimiento contra nadie en la vida. En el momento en que soy lastimado o lastimada, Señor, házmelo saber que he sido lastimado. Muéstrame mi resentimiento y ayúdame a sacarlo inmediatamente y ver a mi hermano y a mi hermana a los 2 o 3 días como si no me hubiera hecho nunca nada. Señor, te lo pido para que tú seas glorificado y en base al perdón tan grande que tú me diste, por lo cual debo vivir y caminar como tú lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido y te doy las gracias y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén.